Buenos días. Bueno, iniciamos esta semana que es la última de la tercera etapa de la sana distancia. Ya nada más es esta semana y agradecerle mucho, como siempre, a la gente por su buen comportamiento. También, pues, nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos, decirles que de acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida. Desde luego, no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa. Y vamos a estar informando esta semana sobre lo que sigue. Por ejemplo, en esta semana se va a informar sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones, en algunos estados, a partir del comportamiento de la pandemia y mediante acuerdo con maestras, maestros, padres de familia, autoridades locales, de acuerdo a las características de cada región, lo que está aconteciendo en todas las regiones de México. Vamos también a seguirnos preparando para el reinicio de las actividades productivas, para impulsar la actividad económica con cuidado para que no tengamos problemas posteriores, siempre apegados a los protocolos de salud, pero ya se va a ir abriendo el país a la industria de la construcción, a las actividades mineras, a la industria automotriz que está vinculada a Estados Unidos, a Canadá y desde luego lo que tiene que ver con el esparcimiento, la actividad deportiva, el regreso poco a poco a la nueva normalidad. Eso lo vamos a ir ya definiendo en esta semana. Vamos a comenzar con Ricardo Sheffield para que nos informe quién es quién en los precios, cómo está la situación en el precio de los combustibles y de otros alimentos o productos que se consideran básicos. Y luego informamos sobre el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y en la refinería. Y a partir de ahí abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de la gasolina? Como lo hicimos el lunes pasado y volvemos a señalarlo, estamos presentando los precios de los combustibles regionalizados, que es en base a la logística de Pemex para la distribución del combustible y de esa manera podemos por regiones comparar mejor los precios entre los diversos proveedores. Por tanto, si vemos la gasolina regular, tendremos en las 8 regiones cuál es el precio más alto en este caso y cuál es el margen que se tiene en esa gasolinera. Y luego señalamos de manera particular, que en este caso es de la zona noroeste, cuál es el precio y el margen más alto en general del país, que en esta ocasión es de franquicia Pemex, Esmeraldo González Clark, Quiriego, Sonora, es el lugar, con un precio al público de 19 pesos 32 centavos por litro y un margen de 2 pesos 63 centavos. Y luego tenemos para la misma gasolina regular cuál es el más económico por cada una de las regiones. Podemos ver que la región noroeste, aún el precio más bajo, tiene en esta región un margen bastante alto, 2 pesos 46 centavos, con un precio al público de 16 pesos 23 centavos. Pero la más económica es franquicia Pemex, Autoservicio Jano, en Veracruz, con un precio al público de 14 pesos 41 centavos y un margen de 16 centavos. Ustedes ya irán viendo cómo la regionalización nos permite ubicar con mucha precisión en qué regiones donde les gusta pasarse de rosca a los gasolineros. En la gasolina premium, Pemex Serviávilas en Angostura, Sinaloa, tiene el precio más alto, 20.99 por litro de premium, con un margen de 2 pesos 83 centavos. Otra vez estamos hablando nosotros de la región noroeste. Franquicia Pemex tiene el precio más bajo para la premium, combustibles de la cuenca de Papaloapan, en Boca del Río, Veracruz, 14 pesos 54 centavos por litro, con un margen de 34 centavos. En el diésel, el precio más alto, franquicia Pemex, estación de servicios Temazcal, en Tichiqueo, Michoacán, con un precio al público de 21 pesos 86 centavos por litro y un margen de 4 pesos 56 centavos, Los Angelitos, altísimo el margen. Y lo comparamos con el más económico, que lo encontramos en Veracruz, donde franquicia Pemex Combustibles Portesquil tiene a 15.56 el litro de diésel con un margen de 41 centavos. Vamos ahora a verlo por marcas, es el promedio nacional sin considerar la zona fronteriza y el precio más alto es Arco, Redco, Chevron y Oxogas, tienen los promedios de precios más altos. Oxogas se nos disparó, estaba en los 4 más económicos del país hace unas cuantas semanas, hace 3 semanas, y ahora se nos fue al 4º lugar. Ojalá nos apoyen los de Oxogas a estar en la media. Pemex se está acercando precisamente a la media de la tabla. Bien, más económicos en promedio en el país es ExxonMobil, BP, G500 y Total, el más económico. Y estamos teniendo una clara correspondencia entre el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que lo tenemos en la línea alta de la tabla, contra el comportamiento, y pueden ver ustedes que la figura es muy similar, más tersa, pero con la misma forma en el caso de las gasolinas y diésel. Precio promedio del diésel en México, 18 pesos 81 centavos. Precio promedio de la premium, 17 pesos 67 centavos, y de la regular, 17 pesos
con 9 centavos, mientras que la mezcla mexicana de petróleo 27.30. Vamos ahora a ver rápidamente las acciones de verificación en las estaciones de servicio. Recibimos 195 quejas, denuncias en la app de litro por litro y realizamos 156 visitas o verificaciones. Afortunadamente en esta semana todos se permitieron verificar y colocar los sellos. Fueron 10 estaciones de servicio que encontramos problemas en sus bombas, 16 bombas inmovilizadas. De estas bombas inmovilizadas, varias fueron porque en este año ni siquiera habían verificado las bombas, no estaban calibradas y obviamente si no las calibras, pues ya no tienen la precisión que deben de tener, como cualquier instrumento de medición debe de calibrarse de manera periódica. Y de acuerdo a la app, que no tome en cuenta el margen, la gasolina regular más barata la encontramos en Humán, Yucatán, de franquicia Pemex a 13 pesos con 80 centavos. Otro ejemplo, 14 pesos 58 centavos de franquicia Pemex, Guadalupe, Nuevo León. Mientras las más caras, Redco, 19 pesos con 12 centavos en Hermosillo, Sonora, y 18 pesos 68 centavos de Total en Iztapalapa, Ciudad de México. Para la Premium, la más barata, 14.99, Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, 15.10, franquicia Pemex, Boca del Río, Veracruz. La más cara de la Premium, 20.27, franquicia Móvil en Monclova, Coahuila, y Gas 57, que ese no es muy común, Monclova, Coahuila, 20 pesos con 9 centavos. Para el diésel, la más barata, 14.69, franquicia BP en Puebla, franquicia Pemex, 15.49 en Medellín de Bravo, Veracruz. Las más caras, 20.99, Golf en Frontera, Coahuila, y Redco en Hermosillo, Sonora, 20.96. Y ustedes pueden ver cuáles han sido sancionadas en la app de litro por litro, y también seguimos monitoreando el tema de servicios sanitarios, que lo pueden verificar en la misma app. Ahorita todavía en esta etapa de la contingencia, pues es importante poder saber en dónde están los baños mejor sanitizados. Y nos vamos ahora al gas LP rápidamente. En tanques estacionarios, el precio más alto, 10 gas en Los Cabos, Baja California, 11 pesos con 70 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 11 centavos. Pero aquí vemos también unos angelitos otra vez en la zona noreste, como en San Pedro, Coahuila, con un margen de 5 pesos 48 centavos por litro, 10 pesos 77 centavos el precio al público, y estos son de Zetagas. Pues, ¿qué pasó a Zetagas? 5 pesos 48 centavos, no le perderán. Mientras que el más económico, Gas Menjuc, en Pátzcuaro, Michoacán, 7 pesos 89 centavos por litro, con un margen de 1 peso 63 centavos, y esta es de la franquicia Global Gas, y ahí tenemos un ejemplo en donde sí se puede dar más económico al consumidor este producto. Y lo volvemos a ver en los cilindros de gas, donde el precio más alto es 21.66 por kilo, y lo encontramos en Los Cabos, Baja California, es de una marca que se llama 10 Gas, también de la zona noreste, con un precio al público de 21.66 y un margen de 5 pesos 34 centavos. Pero esta misma empresa que estaba barata en estanques estacionarios, la tenemos en Colima, en Tecomán, Colima, que es la zona occidente, con un margen de 7 pesos 60 centavos por kilo y un precio al público de 20.69. Ojalá las empresas vayan siendo solidarias, también en donde no tienen tanta competencia, porque se ve claramente que en esa plaza, al no tener competencia, tienen ese margen arriba de 7 pesos por kilo. Y el más económico, Gas Express Nieto, en Cuitzeo, Michoacán, 15 pesos 19 centavos por kilo, con un margen de 6.67. Ahí todavía nos podrían apoyar más. Y si vemos, hay una estabilidad en los promedios de los precios de gas. Rápidamente, la verificación a estaciones de servicio de gas, en donde verificamos 57, 3 resultaron con infracción, todas las básculas las encontramos calibradas, 314, 24 vehículos bien verificados. De autotanques, de 21, 2 fueron inmovilizados por tener problemas de calibración, solamente el 2% de los cilindros con problemas que ponen en riesgo al consumidor, lo cual es bastante bueno. En cuanto a los precios de otros productos, afortunadamente el huevo y el pollo ya entraron a una etapa de producción más alta. Baja la producción de pollo y de huevo de diciembre hasta abril. Prácticamente todo el invierno se empiezan a recuperar en abril, y ya en mayo tenemos una mayor oferta, porque México es superavitario en pollo y huevo, en estos productos, y por eso el precio del pollo y el huevo ha venido a la baja. Lo tenemos en la tabla, un comportamiento donde hubo una alza estacionaria tanto en el blanco como en el rojo, pero ya claramente una baja muy marcada a partir de este mes de mayo, como sucede cada año con la estacionalidad de este producto. También a la baja el limón, la cebolla, y en el que estamos enfocando nuestros esfuerzos ahorita es en el tema del frijol, donde el frijol se cosechó en los meses de octubre, noviembre y diciembre, muy buenas cosechas. México es superavitario en frijol, producimos más frijol del que consumimos, en consecuencia no tendría por qué subir el precio del frijol, que ustedes recordarán que al inicio de la pandemia andaba en 32 pesos por kilo, y que aunque lo encontramos incluso por abajo de este precio en algunas partes del país, también en otras no ha faltado el que se pase ahora sí de rosca, porque eso sí es pasarse de rosca. Yo lo compré hace meses, ya está pagado y almacenado, no hay motivo para los aumentos, y tenemos nosotros la gran ayuda que nos está dando Segalmex, donde hay una estabilidad del precio del frijol, en este caso el frijol negro, que es el que distribuye Segalmex, a 18 pesos por kilo, mientras que en algunos lugares, particularmente el Flor de Mayo, es en donde se nos ha disparado sin ningún motivo para ello, y ahí es en donde vamos a estar actuando ya, porque es un fenómeno que se nos ha presentado en los últimos días. Así que en general buenas noticias, y donde no son tan buenas es porque tenemos exactamente puntualizado cómo y con quién vamos a actuar. Muchas gracias. Vamos a los videos sobre avance de obras. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de mayo de 2020. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se continúa con el tendido de concreto, conformando la capa superior y de rodaje.
rodamiento de la pista central. En calles de rodaje y plataformas se realiza la conformación de las capas con suelo cemento, base hidráulica y tendido de concreto magro. En la pista norte, la excavación encaja para el desplante de la estructura del pavimento y conformación de terraplén. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con la excavación en caja para sustitución de terreno en vialidades y conformación de terraplenes, el habilitado y armado de acero para columnas, cimbrado y colado de zapatas de cimentación y cabezales en caballetes y el montaje de paramentos verticales en muros. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúan con los trabajos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. En la planta de agua potable, se realizó el colado de la última sección en el tercer tanque de almacenamiento de agua. En la construcción del complejo de las instalaciones de la 37 Zona Militar, se realizan trabajos de habilitado de acero para armado de losas de entrepiso, traves y columnas, habilitado de cimbra, colado de losas de entrepiso y columnas, colocación de muros con bloc, repellado fino en muros, colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y ductería para instalaciones eléctricas. En la base aérea militar número 1, se efectúa el relleno y compactación de plataformas y vialidades, colocación de anclas para sujeción de columnas metálicas en la terminal militar y pabellón de mandatarios, armado de acero de refuerzo y cimbrado de losa de azotea en la comandancia de la PAM y el armado para losa de cimentación en el hangar del Escuadrón 302 de vigilancia aérea y de equipo de apoyo en tierra. A la fecha, se han generado 24.381 empleos civiles. Faltan 665 días de construcción. Gobierno de México. Hoy es 22 de mayo, estamos en el área donde está trabajando la empresa Samsung, en las plantas donde darán calidad a los combustibles. Ve el reporte de esta semana. Pues ese es el informe. Quedó pendiente Esteban Tadeo. Esteban Durán, México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Presidente, al ritmo que llevan a la fecha en la distribución de créditos a empresas, familiares y otros pequeños negocios en la que ya usted se encargó de anunciar que se amplió a taxistas, a tianguistas y meseros, entre otros, tanto de la economía formal como de la informal, ¿hasta cuándo se estima que concluya la dispersión de los recursos? Pues se trata de 4 millones de créditos y al parecer hay una distribución de entre 7 y 10 mil diarios. ¿Se alcanzará la meta de proteger al 70% de la población de escasos recursos a tiempo, es decir, dentro del periodo que abarcará pandemia, o será cuando el semáforo se ponga en verde para reanudar todas las actividades en los más de 2.500 municipios? Por otra parte, presidente, las medianas y grandes empresas que se han visto afectadas por esta pandemia y que han solicitado las prórrogas fiscales y que de cierta manera se les han negado, estos al llegar a la nueva realidad están en riesgo de desaparecer. Esa es la preocupación que tienen. ¿No cree usted que es real este riesgo de extinción y que sus demandas de apoyo fiscal no tienen nada que ver con un rescate como el que usted ilustra todos los días en crisis anteriores? ¿No habrá un espacio para la reflexión y aceptar que podrían tener plazos para pagar sus impuestos tan luego puedan recuperarse de la profunda crisis económica, la que ha sido comparada con la del 29, que pasaron décadas para que se pudieran recuperar económicamente? Y por último, presidente, para el secretario de la Profeco, ha habido quejas respecto a las colegiaturas que se han aumentado. En algún momento estos enfrentan entre 3 y 5% de aumento, pero ahora han aumentado hasta el 18%. La comunidad, los estudiantes dicen que no se oponen a pagar, simple y sencillamente que no se puede permitir el que aumenten las colegiaturas, las inscripciones en este momento que muchas padres de familia pues no tienen trabajo, perdieron su fuente y lo que piden es que no haya incrementos en estos aspectos. Gracias. ¿Por qué no contestas primero y le damos tiempo a Jesús y al equipo que busquen la tabla de los créditos que se están otorgando? Son en efecto como 4 millones de créditos. Ayer hablé de eso para contestar a partir de cuántos se han dispersado, cuántos créditos, y mientras conteste. En el caso de los colegios
colegios particulares, los colegios privados, las quejas que recibimos ya hace algunas semanas, hace 15 días fue el pico de quejas en este tema, no son referentes a aumento de precios, no tenemos registrado aumentos, no quiere decir que no haya algún colegio por ahí de los cientos privados que haya pretendido aumentar las colegiaturas, lo cual me parece una locura en las circunstancias actuales, porque lo que se están quejando los padres de familia con justa razón es la dificultad de pagar las colegiaturas del mes de abril y de mayo. Entonces, más bien las quejas van en ese sentido, en donde hemos coadyuvado a que se pongan de acuerdo y concilien los colegios con los padres de familia para que hagan una quita, una reducción a esas colegiaturas. Y en promedio, las colegiaturas en estos meses de abril y mayo recibieron quitas hasta del 20-25%. Esto puesto de acuerdo papás y colegios. Hay algunos que se han tenido que llevar incluso a un proceso formal ya de queja. Hemos recibido el apoyo de la propia Secretaría de Educación Pública en apoyar varios de estos casos, que reitero han sido los menos, porque la mayoría se ha puesto de acuerdo papás y colegios en encontrar un punto de equilibrio en donde los papás sí paguen una colegiatura, pero la paguen reducida, y reitero, el promedio anda entre el 20 y el 25% de quitas, de reducciones en el precio. Y ningún colegio así en promedios a nivel nacional está pensando en aumentar las colegiaturas en las circunstancias actuales. Miren, yo voy a seguir insistiendo en cómo es la nueva estrategia de recuperación económica. Antes se pensaba primero en los de arriba. Desde luego se usaba como excusa el crecimiento de la economía y se hablaba de la pequeña y de la mediana empresa, cuando en realidad era a los grandes a los que se les daba trato preferencial, ya sea con medidas fiscales o con rescates, con condonación de deudas que se cargaban a todo el pueblo. Todos teníamos que pagar las deudas de las grandes corporaciones. En el modelo neoliberal se decía que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Ahora, de manera opuesta, estamos empezando primero por los de abajo, con la base de la pirámide, para fortalecer la capacidad de consumo, no solo por cuestiones humanitarias, sino porque al tener la gente ingresos, se fortalece la capacidad de compra y se beneficia de esa manera la industria y el comercio. Si caemos en una crisis de consumo, entonces sí, no salimos. Por eso, lo que estamos haciendo es apoyar de abajo hacia arriba. Y en la pirámide poblacional de nuestro país, estamos pensando de proteger hasta el 70% de las familias, 25 millones de familias, frente a la crisis. Y el 30% restante también va a ser apoyado, está siendo apoyado, porque si le va bien a los de abajo, les va a ir bien a los de arriba. Si hay justicia y hay bienestar abajo, hay paz y tranquilidad para todos. Y no hay cosa más valiosa que la paz y la tranquilidad. Además de que se reactiva el mercado, hay piso parejo para las empresas, ya no es como el tiempo de antes, que los contratos se entregaban a los que tenían influencias, no había Estado de Derecho. Ahora todos pueden hacer negocio y obtener ganancias razonables. En el aeropuerto, en la refinería, en el Tren Maya, son empresas nacionales o extranjeras las que están laborando, trabajando, construyendo. Y algo que también es muy importante, hemos logrado el que se apruebe el Tratado de Libre Comercio en esta nueva etapa, y esto nos va a permitir tener más actividad económica comercial con Estados Unidos. Ayer hablaba yo de que va a haber una disminución en el crecimiento económico en China por primera vez en muchos años. Ellos incluso han manifestado que van a dejar de medir su crecimiento con el Producto Interno Bruto. Es decir, esa gran fábrica, la mayor fábrica del mundo, va a reducir su producción. Y esto nos da a nosotros la oportunidad, a México, de que lleguen más inversiones, de que se instalen empresas, de que se generen empleos. Todo esto va a ayudar mucho. Entonces voy a llevar tiempo, voy a estar, repite y repite, cuál es este modelo nuevo, porque quiero convencer, persuadir a los sectores de más ingresos que es lo que nos conviene a todos. Si seguimos de esta manera, vamos a lograr la recuperación, y a las pruebas me remito, acepto el desafío, porque lo otro era irnos por la fácil de solicitar crédito, endeudar más al país. Como no contratamos créditos nuevos, no hay endeudamiento como política, como no hay condonación de impuestos, como no hay rescates, pues no les gusta, pero para el sector productivo es lo mejor que tengamos finanzas públicas sanas y que no nos endeudemos. A mí me gustaría que se analizara el caso de Argentina, que es el más reciente. Ahí, aplicando la política neoliberal de manera ortodoxa, estaba mal la economía argentina desde hace 5 años, el anterior gobierno, el anterior presidente. Entonces, ya con síntomas de debilidad económica y financiera, le autorizan contratar créditos. El mismo Fondo Monetario Internacional, incluso fondos de inversiones, a sabiendas de que estaba mal la economía, deciden otorgar más créditos y se convirtió en un barril sin fondo. ¿A qué llevó ese comportamiento? A una tremenda crisis, muy cercana a la bancarrota. Ahora, en estos días, está la negociación sobre la deuda de Argentina. Y hasta donde sé, y ojalá y se llegue a un acuerdo, tiene que haber, cuando menos,
una disminución de la deuda, una quita de la deuda de Argentina del 50%, para que pueda salir, porque si no, no tendría capacidad de pago, no tendría solvencia. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a actuar como se decidió hacerlo hace 5 años en Argentina, aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras, aunque no les guste a los defensores del modelo neoliberal, aunque el proceso diga que estamos asfixiando la economía nacional. Son visiones distintas. Esa es una concepción neoliberal pura. Nosotros queremos mantener sanas las finanzas, no endeudar, y estamos seguros que vamos a salir si actuamos con eficiencia, con justicia y con honestidad. Esto nunca se había llevado a la práctica, porque además siempre que se hablaba de enfrentar una crisis, se hacía todo con los mismos intermediarios financieros. Ahora es totalmente distinto. En el caso del crédito a la palabra, es 1 millón de créditos para pequeñas empresas familiares, la mayoría del sector informal, que reciben 25,000 pesos. Ya se han entregado 329,000 de esos créditos. ¿Cuándo empezamos? Hace un mes, y ya tenemos la disponibilidad de recursos. Cuando hablamos de 329,000, son los beneficiarios que ya tienen su dinero, porque en el banco ya tenemos cerca de 25,000 millones en los 3 bancos que están dispersando estos fondos, que aprovecho para agradecerles porque no están cobrando comisión, y por eso los voy a mencionar. Es Banorte, Santander y Azteca. ¿Se acuerdan ustedes que les comenté que cuando se decidió destinar estos fondos para fortalecer la economía popular, les hablé a Ricardo Salinas, a Carlos Han de Banorte y a Ana Botín de Santander, y les pedí que nos ayudaran para dispersar estos recursos sin cobro de comisiones, y aceptar? Es decir, va el dinero de manera directa a los beneficiarios. También no se ha avanzado más porque hay un calendario para que no se llenen las sucursales por la sana distancia, pero yo considero que a más tardar a mediados de junio ya dispersamos todo ese fondo. Luego el crédito solidario a la palabra del IMSS ya se terminó de entregar. Ahí se decidió que iban a hacer 1 millón de crédito, también de 25,000. 195,000 pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social ya recibieron el crédito, y esto también se hizo en un mes. Los 800,000 que faltan son como 50, 60,000 también para el seguro, para trabajadores y trabajadoras domésticas, y para los que están inscritos en el Seguro Social de manera individual. Y el resto es lo que se va a utilizar, porque se están haciendo los censos, para taxistas, camareras, meseros, tianguistas. Nos va a llevar un poco de tiempo porque estamos haciendo este trabajo sin intermediarios, que le llegue de manera directa a la gente. Aquí abro un paréntesis para recordar también, es crédito a la palabra. Estamos partiendo del criterio que el pueblo de México es honrado, que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso no se pide ninguna garantía más que la palabra, y esto aplica para estos créditos y para todo, porque así son los créditos ya para la vivienda, a la palabra. Ellos, quienes reciben estos créditos, van a ir abonando mes con mes 800 pesos, alrededor de 800 pesos, 3 años. Entonces sí hay facilidades para que puedan pagar. En las tandas lo mismo. La tanda, la diferencia con los otros créditos es que como son montos menores de 6,000, 10,000, 15,000 pesos, ahí no hay interés, es sin interés el crédito. En los otros dos, tanto el crédito a la palabra como el solidario del IMSS, para los pequeños empresarios, empresas familiares, es 5.5% anual la tasa, la más baja que pueda encontrarse en el país. En el caso de las tandas, ahí va, también avanzando. Los créditos personales del ISSSTE a los trabajadores al servicio del Estado, también se va avanzando. 98,000 entregados. El crédito de vivienda para FUVISSSTE, 3,924 entregados. Crédito para vivienda Infonavit, que son entregas de recursos personales. Aquí también abro otro paréntesis. Ya nada de que se requiere asesor, consejero, administrador, técnico, ingeniero, necesariamente arquitecto. Ya no hay intermediación. El dinero es para el trabajador, y el trabajador decide si contrata a un ingeniero, a un arquitecto, a un maestro de obra. Él maneja su dinero. No es una empresa, no es una inmobiliaria para que le rinda su crédito. Ya no queremos la mala experiencia, aunque no les guste a algunos, lo voy a seguir diciendo, de la gran corrupción en la construcción de las unidades habitacionales del Infonavit, que se hacían en lugares apartados, en barrancas, en cerros, sin servicios de transporte, inaccesibles, y huevitos de 30 metros cuadrados que cobraban carísimo, porque la mayor parte del crédito era ganancia para las inmobiliarias, vinculadas a políticos, a gente influyente. Nada más, para los que quieren que regresemos a eso, les doy un dato. Hay 600,000 departamentos del Infonavit abandonados en el país. ¿No les parece un despropósito? Tremendo derroche de dinero, una gran corrupción. Entonces ya no queremos eso. El mexicano es mayor de edad y tiene capacidad para autogobernarse, autoadministrarse. No se requiere la tutela. Ahora el gobierno somos todos. Esto en el caso del Infonavit. Todavía quedan de los otros créditos tradicionales, porque no se puede de la noche a la mañana cambiar todo. Son procesos. Imagínense cómo se cambian mentalidades que se han ido consolidando, formando desde que empezó la política de pillaje en esta nueva etapa, lo que se conoce como neoliberalismo. 36 años. Así, además, los formaron en las escuelas, a los de las nuevas generaciones. No les enseñaron más que fórmulas para hacer negocio. Quitaron hasta el civismo, quitaron la ética. No había en las universidades nada que tratara el gran tema, el importante tema de la corrupción en México. No se consideraba eso un problema, ni en las universidades, ni en la academia, ni en la investigación.
investigación. Por eso el choque ahora, por eso no se entiende. Afortunadamente, y eso se tiene que seguir diciendo, la corrupción se da fundamentalmente arriba. Abajo es distinto, se conservan valores. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, en las familias. Por eso llegaron estos a decir de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense el absurdo, la ofensa. Entonces, ahora es distinto. Toda la confianza al pueblo. Si se trata de los políticos tradicionales, hay que tener cuidado. Por eso hay esta discrepancia, este debate que se está dando a nivel nacional, que es muy bueno. Y ahí están también los créditos de nómina de Fonacot que acaban de integrarse. Ahí estamos comenzando. Pero yo considero que para finales de este mes, para finales de esta semana, ya le llegamos al 1,000,000 de créditos. Y hasta ahora 45,000 millones de pesos dispersados. Pero vamos a aumentar. Y en el transcurso del año vamos a entregar los cerca de 4 millones de créditos. Y nos vamos a apurar porque entre más pronto tenga la gente el apoyo, mejor, para darles seguridad, que estén tranquilos sin la incertidumbre que prevalece en épocas de crisis y que todos iniciemos la reactivación de la economía, de haya bienestar en el país. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Esta es nuestra estrategia y lo único que pediría pues es que esperemos a ver resultados. Ayer hablaba yo de que ya hay signos favorables. Tengo información de que no va a ser el mismo monto de remesas que en marzo, porque fue récord, 4,000 millones de dólares, pero estimo que van a llegar, o mejor dicho, que las remesas que llegaron en abril van a sumar alrededor de 3,000 millones de dólares, que va a ser más que lo que recibimos en enero y en febrero. De todas maneras, me gustaría también mostrarles, a ver si se puede, un cuadro de la recaudación hasta el viernes, a ver si lo tienen, que se los manden. Miren, es un milagro. Tenemos la recaudación con relación al año pasado del orden del 3%, creo que un poco menos, 2.5, 3%. ¿Pero qué significa? Para decirlo con claridad, que de enero a mayo del año pasado, en comparación con enero y mayo del año pasado, ahora enero, mayo, a pesar del coronavirus, tenemos 100,000 millones de pesos más de recaudación. Hasta el viernes, 100,000 millones de pesos. ¿A qué se debe? Sí, hay crisis económica mundial por el coronavirus. Sí, tuvimos que parar la actividad productiva para cuidar la salud de todos. ¿Por qué? Sí, 2.6. ¿No la pueden agrandar? Al 22 de mayo, miren, esto es el año pasado, 1.658.694 millones de pesos. Ahora, en este año, 1.757.000 millones, casi 100,000 millones. 2.6 de aumento en términos reales. ¿Por qué? Porque la gente nos está ayudando, porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones. Y nada más termino con esto. Y los que no pagaban ya están pagando, porque ya cambiaron las reglas. Ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo. Y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad. Miren, el impuesto sobre la renta, 1.2 aumento en términos reales. Vamos a terminar mayo, que nos queda esta semana, y desde luego que es posible que baje, porque se está resintiendo más la crisis. Pero vamos a estar arriba de todas maneras. Y esto es IVA, 6.2. ¿Qué les hablaba del consumo? De la importancia de fortalecer el consumo. Es cosa de preguntarle a Chedraui, a Walmart, a Oxxo, cómo están las ventas, a pesar de la pandemia, porque hay recursos abajo. Esa es nuestra apuesta, pero comentabas algo. Es que no es deuda pública, es apoyo gubernamental, avalado obviamente por el gobierno federal, para que las empresas puedan salir adelante ante esta situación que se les está presentando, porque hay que pagar obviamente los impuestos, hay que pagar todos los demás, los insumos que tienen que generar y que además tendrían que pagar la nómina a sus trabajadores. Entonces ellos dicen que no quieren ningún beneficio gratis, quieren el apoyo del gobierno para poder solventar esa crisis. E incluso pues ellos van a pagar sus intereses, ellos van a pagar el préstamo, el crédito que se les pueda otorgar sin ningún problema, pero sí son solamente para que ellos puedan salir de este atolladero. Pues en este caso lo lamento mucho, porque puede ser cierto todo lo que tú planteas, pues, o lo que proponen algunos, pero no queremos establecer la cultura de no pago. Y a veces pues se tiene que aplicar por parejo una medida. Es que han abusado con eso. Imagínense si yo cuando inicia la crisis, es interesante lo que estás planteando, y además qué bueno que sale el tema. Me vinieron a ver los representantes del sector empresarial para plantearme eso, que yo otorgara una tregua en el pago de impuestos a las empresas. No me pidieron, y eso es cierto, condonación, sino que se les diera un plazo para pagar luego los impuestos. Si yo hubiese autorizado eso, a lo mejor me hubiesen aplaudido, no tendríamos esa recaudación. Imagínense cómo financiamos la educación, la salud, las necesidades básicas, indispensables del pueblo. No puedo yo apostar a eso, correr esos riesgos. Además, si se dice, la pequeña y la mediana empresa tienen plazos para pagar sus impuestos, 3 meses, 6 meses, ¿y qué? ¿No se van a colar, como se dice coloquialmente, los de arriba? ¿O cómo le hago para decir tú sí y tú no? Entonces, vamos a salir adelante. Ellos
aquellos que han recibido con la pandemia, con la crisis económica originada o precipitada a partir de la pandemia, que no hemos aumentado impuestos, que no ha aumentado el precio de los combustibles, que al contrario bajaron, que no aumentó el precio de la luz. Si estuviesen gobernando los neoliberales, de inmediato créditos y aumentos en impuestos y más gastos en el gobierno, lujos en el gobierno. Ahora no, es distinto. Y yo tengo confianza de que todas las empresas van a salir adelante, todas. Hay datos, por ejemplo, ¿no? Se nos depreció el peso. Ayer también lo decía. Llegamos a ser el país con más fortaleza en nuestra moneda con relación al dólar. Hasta marzo, principios de marzo. Estaba en primer lugar el peso, como la moneda más apreciada en el mundo con relación al dólar. En primer lugar. Se viene la crisis, se cae, el peso llega hasta 25 pesos por dólar. Ya ha empezado a recuperarse. Ya la semana pasada cerró en menos de 23. Y yo espero que se mantenga y que incluso siga bajando. Lo otro, como también efecto de la crisis mundial, la caída en el precio del petróleo. Hace un mes se cayó el precio de la mezcla de petróleo mexicano a menos de cero. No valía nada. Menos cero la mezcla por barril de petróleo. Hace un mes, poco más. Ya está en $27 barril. Ahí vamos. En plena crisis, cuando en Estados Unidos, esto hay que informarlo porque se tiene que saber, no podemos caer en el triunfalismo, pero tampoco en el pesimismo. En abril, en Estados Unidos se perdieron 20 millones de empleos. 20 millones de empleos. Claro, la economía de Estados Unidos es muchísimo más grande que la economía mexicana. Nosotros perdimos 550,000. De los 20,500,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, quedaron menos de 20 millones en abril. Pero ya en mayo, ya calculamos que la pérdida va a disminuir a 400,000. Ese es mi pronóstico. Y a partir de junio va a seguir disminuyendo y ya vamos a empezar la recuperación. En total, lo dije ayer, se van a perder, ese es mi pronóstico, alrededor de 1 millón de empleos. Pero tenemos un plan para crear 2 millones de empleos nuevos. Y con la reactivación de la economía, yo espero que para finales de año estemos otra vez creciendo en mejores condiciones. Soy optimista y creo en la gente, creo en el pueblo, creo en México y pienso que nos va a ir bien. Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Lobos FM y Política Rock and Roll Radio. Escuché yo con mucha atención el video que subió ayer usted, señor presidente, y llama la atención muchos indicadores que, como usted dice, pues sin echar las campanas al vuelo, muestran una evolución favorable de la economía de México. En particular, el tipo de cambio, pues es un indicador que nos ha dejado a lo largo de la historia económica pues una serie de traumas, ¿no? Como país por las fuertes devaluaciones. Y me puse a revisar cómo le heredaron a usted el tipo de cambio, ¿no? Arriba de los 20.27 exactamente el precio del dólar. Lo que quiere decir que, bueno, con el 10% que se ha ganado en estas 2 semanas, pues ahí va la cosa de regreso a los niveles con los que recibió. Mi pregunta, porque esto no se ha entendido a cabalidad, es en relación con los 2 millones de empleos que usted plantea que se podrían crear antes de fin de año, porque hay quien dice que esto es una misión imposible, que no se puede lograr. Mi pregunta en particular es cómo lo haría. Usted ha emulado o citado en múltiples ocasiones, bueno, parte de lo que es el pensamiento económico del presidente Roosevelt de Estados Unidos, que, bueno, sacó a su país de una crisis de proporciones épicas. Mi pregunta en particular sería si usted propondría un nuevo acuerdo o un New Deal precisamente a los mexicanos, a la sociedad, a los empresarios, en búsqueda precisamente de lograr esta recuperación económica, bueno, que todos esperamos, porque una cosa es la pandemia del coronavirus, otra cosa es la pandemia económica que estamos empezando a padecer. Y tengo otra pregunta, si me permite. Sí, nosotros tenemos ya un plan para crear estos 2 millones de nuevos empleos. Tenemos incluso una relación, a ver si se presenta. Les comento, estoy ansioso, nada más que espero la autorización de las autoridades sanitarias, porque quiero ir ya a dar el banderazo para 4 tramos del Tren Maya. Y me interesa mucho el inicio de esa obra, porque van a ser 80,000 empleos en los 4 tramos este año. Y así vamos sumando empleos. Por ejemplo, la pandemia nos obligó, y además era una necesidad, contratar médicos, enfermeras. Hemos contratado alrededor de 45,000 trabajadores de la salud. Esto tiene que ver con Roosevelt, con lo que hizo ese gran presidente de Estados Unidos que enfrentó el crack, la Gran Depresión, que era empleo pleno, así le llamaron. O sea, todos a trabajar. Estableció un mecanismo en donde se pagaba un salario mínimo a todos para llevar a cabo distintas actividades. Y con esa estrategia sacó adelante la economía de Estados Unidos y logró la felicidad y el bienestar de su pueblo. Un gran presidente, como Lincoln, Franklin Delano Roosevelt. Entonces, sí, es algo parecido, no igual. Este es un modelo mexicano, uno de los errores más grandes del modelo neoliberal. Y los errores en política son como crímenes. Fue el imponer un modelo a tabla rasa para todo el mundo, sin tomar en cuenta las características propias de cada país, la realidad de cada país, los problemas de cada país, la idiosincrasia de los pueblos, sino en todos lados la misma receta. Reformas estructurales, reforma fiscal, reforma energética, reforma laboral, reforma educativa, en todos lados, en países europeos, en Asia, en América, todos lados. Eso ya no es aceptable, cuando menos en México. Allá otros, si quieren, seguir aplicando esas recetas. Nosotros partimos de nuestra realidad y este es un modelo propio. Lo que se está llevando a cabo en el país es medir el crecimiento económico, pero también el bienestar y también que haya democracia, que haya libertades. Y les decía yo, ya me reuní con un grupo y voy a seguirlo haciendo para la definición
del nuevo método de medición sobre el bienestar. ¿Cómo medimos el bienestar de los mexicanos? ¿Lo vamos a medir a partir del Producto Interno Bruto, del mero crecimiento económico? ¿O también vamos a incluir la distribución del ingreso, la educación, el nivel de corrupción, la felicidad, otros factores? Entonces, vamos a proponer algo distinto. Se puede seguir haciendo la medición con el Producto Interno Bruto, pero tenemos también un parámetro nuevo, distinto, para medir cómo vamos en México. Bueno, esto es programa por programa. ¿Saben cuánto reciben los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro? Pues salario mínimo. Y estamos hablando de empleos adicionales, porque ellos trabajan como aprendices y reciben un salario mínimo. En total, se han dado estos apoyos a 1.300.000 jóvenes, aproximadamente, desde que estamos en el gobierno. Entonces van terminando, porque es un año, y se les da un certificado donde se acredita que se capacitaron. Yo estoy firmando estos certificados para que ellos puedan conseguir sus empleos. Muchos se están quedando en las mismas empresas donde se forman, les dan trabajo ahí mismo. Pero ahora vamos a ampliar a 230.000. Para los que dicen, bueno, ¿cómo hacer? El programa de mejoramiento urbano, se los comento. Se van a hacer intervenciones para el equipamiento, para la introducción de servicios urbanos en colonias. Esto significa introducir drenaje, agua, pavimento, hacer escuelas, centros de salud, unidades deportivas, mercados públicos y vivienda. En Sonora, por ejemplo, vamos a destinar, en el caso de Hermosillo, 500 millones de pesos. Ya está autorizado. Ahí, como las calles están muy mal, ahí vamos a darle prioridad a la rehabilitación de las calles de la ciudad. No todo se va a invertir en eso, pero sí la mayor parte. En Obregón también vamos a hacer lo mismo. Esas dos ciudades están incluidas en las 50, en el caso de Sonora. ¿Qué significa? Es una inversión de 1.000 millones. 500 para Hermosillo, 500 para Obregón, del municipio de Cajeme. Estamos considerando 228.000 empleos, porque es industria de la construcción que se van a generar. No solo en Hermosillo y en Obregón, en las 50 ciudades donde se va a trabajar. Esta es una inversión de 25.000 millones de pesos. Por eso son 50, porque corresponden 500 millones por ciudad. Este es el plan emergente para la reactivación de la economía y la creación de empleo. Sembrando vida. El año pasado fueron 200.000 sembradores que ya están recibiendo su jornal. Son 5.000 pesos mensuales. Dejan de ahorro 500, reciben 4.500. Ese ahorro lo van dejando porque cuando terminemos, si es que así lo decide el pueblo, en el 24, ese ahorro les sirva para obtener un año más de salario o de jornal, con la idea de que sigan cultivando las plantas, tanto las maderables como los frutales. Por eso están dejando ese ahorro para extender el programa hasta el 2025. Ya nosotros terminamos en el 2024, pero van a tener el fondo para recibir el apoyo. Entonces, empezamos con 200.000 sembradores que mes con mes están recibiendo este jornal. Ahora se amplía a 200.000 más. Entonces, esto suma para el empleo. Lo que les decía del Tren Maya, 80.000, porque empezamos con el tramo Palenque-Escárcega, luego Escárcega-Campeche, Mérida, un poco más hacia Cancún, y luego en todo lo que es la autopista que va de Mérida a Cancún. Ahí va a ir el tren. Son 4 tramos. Y el mes próximo se licita el tramo Cancún-Tulum. Sí, ya serían 5. Estamos pensando que en el año, esos 4 y el Cancún-Tulum van a demandar 80.000 empleos. Ya se entregaron los 4 contratos a 4 grandes empresas y eso es lo que quiero ir a hacer, dar el banderazo de salida. Luego, la refinería de Dos Bocas y las otras refinerías, 72.000 empleos. En esta crisis reafirmamos la necesidad de no vender petróleo crudo, sino procesar toda la materia prima en México, refinar todo el petróleo crudo para no comprar gasolinas. Esto lleva a que vamos a invertir en la rehabilitación de las 6 refinerías. Vamos a seguir invirtiendo en las 6 refinerías el año pasado y 22.000 millones de pesos para aumentar la capacidad de producción. Y la refinería que se está construyendo en Dos Bocas, este año el presupuesto 40.000 millones de pesos y no para. Entonces por eso 72.000. Banco del Bienestar, es interesante. Si se dan cuenta, la mayor parte va a industria de la construcción, porque si queremos reactivar la economía pronto, lo mejor es impulsar la industria de la construcción. Además se generan muchos empleos con la industria de la construcción. Tiene un efecto multiplicador. El Banco del Bienestar, estamos construyendo para este año, el plan son 1.350 sucursales del Banco del Bienestar, 1.350. En total vamos a construir 2.700 sucursales. Esto está a cargo de los ingenieros militares. Ya estamos trabajando en 300. Ya hay sucursales terminadas. Yo en un mes empiezo ya a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar. Y esto es trabajo, esto es ocupación. Les hablaba yo de la contratación de médicos y de enfermeras, 45.000 hasta ahora. Y van a ser más, Todo lo que estamos reconvirtiendo de hospitales para atender COVID, esos hospitales estamos pensando luego reconvertirlos para la atención de la población. Van a ser hospitales de especialidades en algunos lugares, pero son considerables los hospitales que se están rehabilitando, terminando. Solo la Secretaría de la Defensa debe de tener más de 20 hospitales
que ya terminaron o están por terminar de construir y equipar con personal médico. Todo eso va a quedar y necesitamos los trabajadores de la salud. El aeropuerto Felipe Ángeles, lo mismo, no va a parar. Ahí es día y noche trabajo y son empleos. En mantenimiento y conservación de carreteras, solo en mantenimiento y conservación de carreteras son 15,000 millones de pesos, porque nos propusimos mantener en buen estado las carreteras y se están destinando 15,000 millones de pesos para eso nada más. Las llamadas carreteras libres que quedaron abandonadas porque se le dio más prioridad a la entrega de concesiones para autopistas. Y así, Guardia Nacional, 21,000 elementos que se van a contratar. Entonces todo esto, la suma, porque hay otros, bájale más, pero debe haber un total abajo, sí, 2 millones. Aquí se contabiliza doble, porque pero al mismo tiempo es empleo. Es como el programa de escuelas. Ya son cerca de 50,000 escuelas que están recibiendo directamente su presupuesto de mantenimiento. Escuelas pequeñas de hasta 50 alumnos, 150,000 pesos. Escuelas hasta 150 alumnos, 200,000 pesos. Y de más de 150 alumnos, 500,000 pesos. 50,000 escuelas así ya tienen su dinero para mejorar las construcciones de los planteles educativos, bardas, baños y todo. Y son frentes de trabajo y es empleo. Se les está recomendando, y aprovecho, pues, que si les llegan 500,000 pesos a la sociedad de padres de familia, que no se dejen encampanar y que no vayan a llegar ahí a quererlos sonsacar de que compren computadoras y que ahí quedan las computadoras en las cajas. Acuérdense de los programas de antes, ¿no? Los pizarrones electrónicos y todo eso, que quedó ahí tirado. No, que necesitamos ahora que utilicen los recursos para mejorar las instalaciones educativas, porque hace falta que le den trabajo a los albañiles, que nos ayuden también así en eso. Ya después, cuando terminemos de conectar todo el país y que haya internet para todos, entonces sí, ya vemos lo de las computadoras, pero ahora nos importa mucho lo de la construcción. Presidente, hay una preocupación, y yo lo veo en Hermosillo, que es donde yo vivo. Hay gente del estrato más humilde, de la base de la pirámide, como usted lo dice, que ha estado perdiendo su empleo. Por ejemplo, señoras que se dedican a la limpieza han sido despedidas por sus patrones. Y mi pregunta, ya que estamos hablando de la dignidad de las personas y su felicidad, que bueno, dicen que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda bastante. En este asunto, sí cabría la posibilidad de que se considere, porque pues muchos de ellos evidentemente no están en la península de Yucatán, o en Tabasco, o en donde están los grandes proyectos de infraestructura, si se podría considerar, quizás de manera temporal, que se les garantice un ingreso mínimo universal, precisamente para que pudieran ellos salir adelante de sus necesidades en lo que las cosas logren recomponerse. Sí, vamos a procurar llegar al mayor número. Les decía que el propósito es que lleguen los apoyos a 25 millones de hogares, que es el 70% de la pirámide, de la base hacia arriba. Cuando menos un apoyo en 25 millones de hogares. Y el 30% que tiene más ingresos también va a ser apoyado. El gobierno tiene que atender a todos, a ricos y a pobres, pero por humanismo. Y además para que no haya desigualdad económica y social, y también para que funcione la economía. Lo mejor es atender de abajo hacia arriba. Entonces, esas trabajadoras domésticas van a recibir apoyo de una o de otra manera. Nada más piensen, todos los adultos mayores tienen su pensión, poca, pero tienen su apoyo. Si son 2 adultos mayores, ya tienen un ingreso. Y ahora, por ley, aunque los conservadores votaron en contra, el Partido Conservador votó en contra, otros votaron a favor, y ya la pensión a adultos mayores se elevó a rango constitucional. Ya es un derecho que nadie lo va a poder quitar. Es que votaron en contra primero porque no quieren al pueblo, son clasistas. Y también porque saben que les va a costar trabajo quitar eso que ya está en la Constitución, porque se van a necesitar 2/3 partes de los votos, porque es reforma constitucional y no van a poder. Entonces, todos los adultos mayores tienen este apoyo. Entonces, en la mayor parte de los hogares, no en todos, pero sí en un porcentaje, hay un adulto mayor. Y vamos a ir apoyando a todos. La misión del gobierno, el propósito del gobierno, el fin último del gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Le voy a pedir espacio para otra pregunta sobre un tema totalmente distinto. Se ha documentado en el caso de Hidalgo, pero también en mi caso yo documenté una situación en Sonora relacionada con la compra de los equipos de respiración asistida, los famosos ventiladores, ¿verdad? Que han sido comprados a sobreprecios en condiciones un poco nebulosas. Y hablamos de pandemias, ¿verdad? Y usted ha sido muy enfático desde el 1 de diciembre del 2018 al resaltar que pues, el principal problema de México es evidentemente la corrupción. Preocupa e indigna también que haya quien se aproveche de la pandemia para pues, hacer grandes negocios, quizás encontrar la posibilidad de enriquecerse. En el caso de Hidalgo eran 20 ventiladores, y más no recuerdo, que al final de cuentas fueron regresados por no cumplir con las especificaciones que se requerían. En el caso de Sonora estamos hablando de 65 ventiladores. 50 de ellos fueron incluso asignados de manera directa en condiciones poco claras. Se acordó incluso que se iba a dar un anticipo de parte del IMSS, además era la compra del 50% a la persona física que se los iba a vender. En el otro caso eran 15, en este caso el sobreprecio era del 240%, en este caso no había anticipo. Los primeros 50 que le comento finalmente no se concretaron porque se negó la posibilidad de darle el anticipo a la persona. Los segundos sí se compraron en 1.150.000 pesos. Quizás sea razonable pensar en que la necesidad y la urgencia de tener los ventiladores justifica. Sin embargo, tengo entendido que tanto este caso como el de Hidalgo pasó a ser investigado por la Secretaría de la Función Pública. Hay otros países, tengo entendido que en Perú se detectó
la compra de 30 ventiladores en circunstancias similares, un sobreprecio del 200%, y que incluso el funcionario responsable fue a dar a la cárcel. En el caso de Sonora, bueno, esta asignación directa corrió por cuenta del delegado del IMSS, él es relativamente nuevo en Sonora, Jesús Icle García se llama el delegado. Nos gustaría, bueno, saber si hay una garantía de que este caso se investigue a fondo y que, bueno, que evidentemente no haya una malversación de los recursos públicos que pues son tan escasos y tan valiosos en este momento. Sí, cero corrupción, cero impunidad. No se va a permitir nada de eso, no se permite nada de eso. Imagínense hacer eso en Sonora, después de que saquearon Sonora en los gobiernos anteriores. Una vergüenza lo que ha pasado en Sonora. De tiempo atrás, bueno, ¿para qué hablamos, no? Nosotros tenemos que impedir por todos los medios la corrupción, demostrar que no somos iguales. Los conservadores son muy corruptos, muy corruptos. Claro, al mismo tiempo muy hipócritas. Se las dan de gente decente, de gente de bien, pero son unos reverendos ladrones. Y las creencias, ¿no?, que nos metieron en la cabeza o que nos querían introducir en el pensamiento de que el que tiene más ya no necesita, como si dinero no llamara dinero. Entonces, nada de corrupción, cero impunidad. Y todo esto va a ser investigado y se castiga a los responsables. No vamos a permitir corrupción de nadie. Aunque la denuncia la presente Claudio X González, el de México Unido a favor de la corrupción, aunque la presenten ellos, la corrupción venga de donde venga, hay que combatirla. Tenemos que erradicar la corrupción, desterrar la corrupción de México. Esa es la definición. La pregunta sería, ¿cómo podemos ver la manera que se canalice esto? Sigue de oficio. La oficina de la función pública lo atiende. Ya esto que estás diciendo ya es suficiente para que, si no están actuando, lo hagan. También no se puede aplicar juicio sumario. No puede haber linchamiento político. En eso estamos también de acuerdo, ¿no? De que no se puede juzgar a nadie si no se tienen las pruebas. Hay algo que es muy importante, la dignidad de las personas. Entonces, cuidar nada más eso. Pero si existen los elementos, si existen las pruebas, la autoridad tiene que actuar sin miramientos, sin influyentismo, no fabricar delitos, pero tampoco ser tapadera. Esas son las indicaciones que tienen todos los servidores públicos. Y así estamos actuando. Las dos compañeras. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle primero, ¿se escucha? ¿Qué opina de los cuestionamientos a los gobernadores de Morena? Por un lado, un senador panista acusa que el gobierno de Veracruz contrata empresas fantasma, y por otro lado hay críticas a la Ley de Educación de Puebla, porque dicen que la legislación podría abrir la puerta a la apropiación de bienes privados al sistema estatal educativo. Sí, pero en tu pregunta está la respuesta. Si me dices que un legislador del PAN cuestiona al gobernador de Veracruz, pues tiene que ver seguramente con la cuestión política, electoral. Ayer estaba yo leyendo en el Universal, que es como la alarma moderna, acerca de la pandemia. Con todo respeto, ¿no? Ahí se va con el Reforma. Están mostrando el cobre, haciendo un periodismo por su enojo en contra de nosotros, de lo más amarillista y calumnioso. Estaba yo leyendo de un dirigente del PAN que va a presentar una denuncia, creo que es hasta el coordinador de los diputados del PAN, va a presentar una denuncia en contra del doctor Hugo López-Gatell, cuando al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud lo está postulando para formar parte de un grupo de asesores en materia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Claro que la entrevista se la hace el Universal y se lanza con todo, ¿no? Quieren hablar mal del gobierno, vayan al Universal y se ganan unas 8 columnas, o al Reforma. Presidente, pero entonces rechaza que se esté llevando a cabo corrupción en el gobierno de Veracruz. Sí. Yo le tengo toda la confianza a Cuitlagua, al gobernador de Veracruz, de mi estado, porque acuérdense que yo también soy veracruzano, soy tabasqueño y soy veracruzano, porque mi papá era de Veracruz. Conformidad con la Constitución de Veracruz, el artículo 11, creo, los hijos de veracruzanos son veracruzanos. Entonces es mi estado y estoy muy contento, así, con el trabajo de Cuitlagua, porque es una gente honesta, limpia, nada que ver con los que han habido ahí. ¿Para qué los menciono? Es preferible olvidar. Entonces, como hay estas diferencias políticas partidistas, pues están utilizando todo para cuestionar, para atacar, que ni siquiera es crítica, ¿no? Son ataques. ¿Y de lo de Puebla, presidente? Pues lo mismo, es que hay diferencias partidistas. Esto va a arreciar, de una vez se los adelanto, porque ya vienen las elecciones. La gente debe saber de que se van a renovar casi la mitad de los gobiernos estatales en junio, ¿no?, del año próximo. Entonces ya están desatados y por eso son denuncias en la Procuraduría, ¿no?, de un partido para hacer quedar mal a los otros partidos o al gobierno. Les estoy contando esto de la declaración del dirigente del PAN en la Cámara de Diputados. Un despropósito, que porque se oculta información, que porque el año pasado no se
hizo un censo sobre el número de camas, que se incumplió con las normas. Se le olvida al diputado que el año pasado recorrí 200 hospitales. Yo mismo hice el censo. ¿Y cuándo los presidentes de su partido recorrieron 200 hospitales en un año? Pero así están las cosas. Es la temporada. Tengo otra pregunta también que tiene que ver con corrupción, y es que agentes federales denunciaron que una organización delictiva en Quintana Roo tiene un conflicto de interés con la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, porque uno de los miembros de la organización delictiva es hermano de un funcionario de la Fiscalía. En este caso, ¿qué es lo que se puede hacer para garantizar que se investigue correctamente a la organización delictiva? Pues ya seguramente la fiscal anticorrupción va a tomar nota. Es independiente porque pertenece a la Fiscalía General de la República, pero van a investigar sobre eso que tú estás planteando. Ojalá y la información que tenga sobre este asunto se le entregue a Jesús para que él nos ayude pidiendo información y que se investigue como tiene que ser. Muy bien. Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, entiendo que mañana se va a reunir de manera virtual con gobernadores, si nos puede confirmar este encuentro o esta reunión virtual, y qué opina de que algunos gobernadores están pidiendo que se modifique el pacto fiscal para que les llegue más recursos a los estados. Gracias. Sí, no tengo la reunión, ¿eh? ¿No va a estar usted? No, tengo relación constante con los gobernadores y buen trato en general. Y acerca de la modificación al convenio de coordinación fiscal, pues también habría que analizarse. Esto tiene que ver con una reforma que se hizo desde la época de la presidencia de José López Portillo. Fue cuando se definió la manera de distribuir los ingresos del gobierno. El acuerdo en general es que los impuestos los cobra el gobierno federal, el impuesto sobre la renta, el IVA, y mediante una fórmula esos impuestos se regresan en una proporción a los estados. Entonces nosotros lo que hacemos, o hemos hecho, es cumplir con esa disposición legal y entregamos puntualmente las transferencias federales, los recursos a los estados. No les retenemos sus participaciones, no se las condicionamos, no tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario. El secretario de Hacienda tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones porque es dinero del pueblo, es dinero que va a los ciudadanos de los estados. Entonces, si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, pues que se analice. ¿Es el momento para hacer una revisión de ese tipo en medio de esta pandemia? Yo creo que no, pero es lo mismo, ¿no? Como estamos ya en vísperas de las elecciones, ya se agarran banderas. Digo, no es este caso, ¿no? Lo que querrían serían más recursos ellos, ¿no? Sí, pero no les falta, de acuerdo a lo que les corresponde. O sea, se les entrega puntualmente, porque también no se vale que digan que no tienen recursos, porque la federación no les entrega los recursos. Todo lo que les corresponde por ley les llega puntualmente. Sí, hay una situación difícil, pero eso afecta a todos, afecta al gobierno federal, afecta al gobierno, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, y afecta al pueblo, todos. ¿Cuál es mi recomendación? Primero, que nos apretemos el cinturón, los que somos del gobierno, sea gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Y hay forma, ¿cómo no? A ver, con todo respeto, ¿cuánto están ganando los regidores? Para empezar, son muchos en los gobiernos municipales. Yo me acuerdo que antes, no sé cómo está ahora, pero había regidores en el municipio de Acapulco que ganaban como 200,000 pesos mensuales. Cuando venían las elecciones, no buscaban ser candidatos a presidente municipal, sino de regidor. Se inscribían hasta 1,000 porque se rayaban. No sé cómo está ahora, pero allí se pueden lograr ahorros. Ya no comprar vehículos nuevos, austeridad, no tener tanto personal para que no se tropiecen, bajar el costo del gobierno a la sociedad. Y lo mismo en el caso de gobiernos estatales. Ya, si se puede, no usar los aviones, los helicópteros, bajarle a los gastos. Les va a dar coraje, no a ellos, a los adversarios nuestros, a los conservadores. Pero aquí está el ejemplo. La presidencia de la República ejerció en el 2018, en el último año del sexenio pasado, 3,600 millones de pesos. Ya el año pasado nosotros ejercimos 800 y este año le bajamos a 600. Vamos a estar ejerciendo 3,000 millones de pesos menos, de 3,600 a 600. ¿Y funcionan las cosas? Si hay austeridad, que repito, es un asunto de principios, no es un asunto administrativo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Que no haya corrupción, que no haya lujos en el gobierno, reducir el costo del gobierno al pueblo y liberar fondos para el desarrollo, para las obras, para los servicios públicos. Esa fórmula da resultados y hay muchos ejemplos así de buenos presidentes municipales, buenos gobernadores. Miren, hay un caso que debe de destacarse, porque lo otro es que como supuestamente no les alcanza, lo primero es crédito y endeudar más al Estado. Hay un ejemplo que es Tlaxcala. Es el único estado que no tiene deuda pública. Ahora sí que es para sostener, tengan para que aprendan. El único estado que no tiene deuda pública, porque un gobernador, si me equivoco, mañana corrijo, pero fue Antonio Álvarez Lima, dejó establecido en la Constitución de que no pueden endeudarse, de que el gobierno no puede endeudarse. Y desde entonces, independientemente de quién fue el de la iniciativa, lo importante es que todos los gobernadores que han pasado han respetado ese principio constitucional.
constitucional, esa norma legal. Es el único Estado. Esto lo digo porque no se sabe en otras partes. Estas cosas no se conocían antes, pero sí es un buen ejemplo. Entonces, yo estaría en condiciones de que se revisara lo de la ley de participaciones de coordinación fiscal, pero tendrían que verse todas las cosas. Es todo conjunto. Porque al final de cuentas, el dinero del presupuesto pues es dinero del pueblo, es de todos. Y nada más una pregunta concreta sobre su indicador que dice que está trabajando en este nuevo indicador. ¿Con ello abandonaría usted ya su promesa de crecer al 6% al final del sexenio y del 4%? No, vamos a seguir. ¿La mantendría? No, se mantiene. Tenemos el indicador del Producto Interno Bruto, del crecimiento. Pero al mismo tiempo tenemos un indicador sobre los niveles de bienestar de nuestro pueblo. Porque no quiere decir que si hay crecimiento, hay bienestar. Eso está probado, que no siempre es así. Crecer es que se acumule riqueza, pero no implica que esa riqueza se distribuya con equidad, con justicia. Les he ponido el ejemplo del gobierno Salinas. Hubo crecimiento, pero fue cuando se registró también la mayor desigualdad económica y social en el país. Entonces, por eso necesitamos medir de otra manera. Y por las relaciones que se tienen con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pues van a seguir las mismas mediciones a partir del Producto Interno Bruto. Pero eso no nos impide que tengamos nosotros una manera distinta de evaluar. Y se está formando un equipo multidisciplinario para la definición de este nuevo parámetro. Vamos a preguntarle a la gente sobre no solo la cuestión material, sino sobre otros factores, o bienestar material, pero también bienestar del alma, crecimiento, pero justicia, crecimiento, pero democracia, crecimiento con bienestar. ¿Para qué queremos un crecimiento con dictadura, sin libertades? Se requiere que haya crecimiento con bienestar. Se decía muy claramente antes, progreso sin justicia es retroceso. ¿Te acuerdan cuando era signo de prosperidad el estar bien nutrido? ¿Se acuerdan de la canción esa de protesta de los años 70? Tiene un versito, ya lo dije aquí una vez, pero es importante repetirlo. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. O sea, progreso a secas no es nada. Es como la modernidad. ¿Qué me puede significar? Sí, puede ser que se convierta en el uso de robots para la producción, no los otros robots que ya conocemos de las redes sociales, sino robots para la producción, y desplazan la fuerza de trabajo a los trabajadores. Todo se automatiza. Sí, modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Entonces, esos son los equilibrios, pues. Y ya vamos a hablar de los bots, de los robots que están en su apogeo, y vamos a seguir pidiendo respetuosamente a Twitter, Face, transparenten todo lo relacionado con los bots. Ya Twitter aceptó de que sí hay bots, lo aceptó. Ahora hay que ver cómo se pueden controlar, cuánto se gasta en eso, quién paga, quién pompó, quién está financiando todas esas campañas, y cómo Twitter puede, sin afectar las libertades, transparentar quiénes son los que contratan este tipo de robots, o este sistema, ¿no?, alterado de comunicación, adulterado de comunicación, porque no es la comunicación que se da y que es legítima, debates entre personas reales, ¿no?, en las redes, sino campañas pagadas que se desatan para insultar, para agredir, para difamar. Es mucho mejor lo que hace el Universal o el Reforma, porque ellos dan la cara, firman ahí los artículos, aunque sean amarillistas. Hay un director general, hay los encargados de la edición de los periódicos, los articulistas firman, pero los bots es el anonimato. Entonces eso también hay que seguirlo viendo. Nos vemos entonces mañana. Mañana es la salud. Sí, no, nacional. Mañana hablamos.